Ok, ahora sí. Bueno, creo que nos habíamos quedado aquí porque ya se me olvidó de tanto, pasan 2 semanas y a mí la cabeza se me va. Creo que íbamos por acá, si no, pues repasamos un chin acá, un poquitín. Ajá. Habíamos empezado estábamos en el periodo clásico chino y déjame ver si estoy correcta, porque ¿qué había pasado? Espérate, que no hice aquí. Ajá, sí, habíamos hablado de esto, de los eunucos hablamos y creo que ahí fue que nos quedamos. Mm. Sí, Y aquí, bueno, quería hablarles pues de la figura filosófica más importante de la China, como ustedes ya saben, que es Confucio, como le dicen en esta parte del mundo en español. Confucio aunque era de origen aristocrático, tampoco era, o sea, no era un tipo que fuera rico ni nada de eso, no era de la nobleza, pero que era una familia de propiedades, que era aristocrática dentro de su comunidad. Eh, y él tuvo algunas posiciones políticas o sea, llegó hasta tener posiciones cercanas a los gobernantes de su región eh, y algunos puestos simplemente de gobierno, ¿no? Trabajo para el gobierno. Pero en un momento dado se molesta porque no le escuchan, ¿verdad? Tiene cosas importantes que decir y se frustra y renuncia y se va en una peregrinación y va ¿verdad? Juntando discípulos que van a ser los que van al final a motivarlo a comenzar a escribir y la mayor parte de las analectas son citas de lo que él dijo, de situaciones en las que él estuvo con distintas personas que le pidieron consejo y lo que él dijo. Eso entonces lo recogerán entonces sus seguidores, ¿verdad? Los discípulos recogen, basándose también en cosas que él escribió, pequeñas cosas que él sí escribió. Así que es una combinación de todo. Originalmente, cuando él hablaba con sus discípulos, no estaban tomando notas, pero eventualmente escriben. O sea que es algo que está permeado también de los que escriben estas cosas, ¿no? No es exactamente lo que él quiso escribir. Y en esas eh, circunstancias donde él se ve con distintas personas, con discípulos, con reyes, algunas veces, pues él, reyes no, con figuras cercanas al emperador, los reyes, eh, va dando consejos. Y eso es lo que llamamos hoy las analectas, que es bien cortito, es un libro cortito, en internet está completo, se puede leer completo. Esas ideas que él va a dar, que son muy controversiales, que vamos a ver un poquito de eso ahora, desde la China se van a ir moviendo junto con la China y con el comercio chino, los comerciantes chinos que eran educados, llevan este conocimiento a otros lugares con el tiempo y los países que están dentro de la esfera de influencia de la China, que eran Corea, Japón y Vietnam, son los más influenciados, ¿no? Porque algunos incluso hasta más que China en algún momento de la historia, ¿no? Eh, con el tiempo, los discípulos y discípulos de los discípulos van creando nuevas interpretaciones de sus ideas, lo que se llama el neoconfucianismo, y por tanto hay distintas escuelas de confucianismo que son distintas interpretaciones de lo que supuestamente dijo Confucio, porque, como les digo, todo está permeado del que toma nota. Uno de los dos más importantes son el gran aprendizaje y el libro de Mencio, que lo escribió Mencio, que fue uno de sus discípulos. Lo importante que quiero que enfatizarle es que este conocimiento del confucianismo y sus ideas se convirtió en el sedazo para decidir quiénes iban a trabajar en la burocracia china y igual en Corea, en la burocracia de Japón por un tiempo. Y van a ser como que si tú no sabes todo esto bien, tú no puedes trabajar en el gobierno, porque esa es parte de lo que habla Confucio, de que las personas que van a servir en las posiciones de gobierno tienen que ser personas que tengan conocimiento, son ilustrados, serían como los varones ilustrados, ¿no? Y eso se convierte en unos exámenes que por muchos años, como vamos a ir viendo, bueno, durante 2000 años, se convierten en la obsesión de todo el que quisiera trabajar en el gobierno, tenía que pasar los exámenes y por tanto tenía que tener gran conocimiento de, ¿verdad? De lo que era el confucianismo y las distintas escuelas. Ay, espérate que no lo silencié, espérate que me di cuenta ahora que no lo silencié. Ahí está, ok, ahora sí, ahora pueden abrir cuando hablen.
Entonces, ups, espérate que hice mal. Espérate que hice aquí otra fea. Ok, ¿dónde pongo esto? Acá. Ok. Entonces, esa persona, ese que nosotros podríamos decirle el varón ilustrado en la historia europea, le llamaban el Junsi, que era el individuo superior, superior en términos de su conocimiento y su nivel de abstracción en su manera de pensar. Es el que es ilustrado, el que tiene conocimiento, ¿vale? Eso es lo que es. Y que esos son los que deben gobernar. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Bueno, ese Junsi, que es la persona que debe estar como gobernante, no, y cuando digo gobernante no es solamente el emperador, sino cualquiera que tenga posiciones de gobierno que tengan autoridad. Es las figuras de autoridad. Tiene que tener estas tres básicas cualidades. El REN, bondad, tiene que ser bondadoso, benevolente. Cuando yo le enseño esto a mis estudiantes, les digo, después que se las explico, le digo, para pensar, ¿no? Lo que debe tener porque con Trump, imagínense, debe ser bondadoso, benevolente, humanitario, debe tener el li, que es la disciplina, ¿no? La rectitud, el hacer lo correcto y tratar a todo el mundo con cortesía y humanidad. Y el xiao, que es fundamental en la filosofía china hasta el día de hoy, la piedad filial, que la prioridad de toda persona es su familia. Y cuando decimos familia en China, o en el confucianismo, digamos, no estamos hablando de la familia inmediata, ni siquiera de la familia extendida. Estamos hablando de las antepasados, incluye todos los antepasados, la familia se extiende hasta los antepasados y también las generaciones por nacer. O sea que esta responsabilidad con proteger, respetar y velar por el bienestar de la familia es todo, ¿no? Es la familia en todos los niveles de familia. Como les digo, desde los antepasados. Y finalmente, el Junzi tiene que juntar todas estas cosas y tener como fundamentos básicos la integridad en su carácter y ser justo. Eso suena muy sencillo, ¿verdad? Muy fácil, pero pues no es tan común, ¿no? Encontramos que no siempre las personas en figuras de autoridad se dejan llevar por estos principios en su tarea, ¿no? Confucio dijo cosas como, quien es capaz de poner en práctica 5 cosas en cualquier lugar bajo el cielo, ha alcanzado la humanidad. Cortesía, tolerancia, buena fe, diligencia y amabilidad. Simples, ¿no? Deberían ponerlas en todas las oficinas para que nos acordemos todo el tiempo de que con esas 5 cosas, vale, hacemos bastante, ¿no? Dijo también, esta me encanta, y lo pongo a los estudiantes a pensar un rato con esta. Estudiar sin pensar es inútil. Pensar sin estudiar es peligroso. Y sí, hay para darle cabeza a eso, ¿no? Y acá les tengo otra que es sobre la piedad filial o el amor filial. Hoy en día la gente cree que es buena hija o buen hijo cuando alimenta a sus padres. Sin embargo, también alimentan a sus perros y caballos, a menos que haya respeto. ¿Dónde está la diferencia? Que no es simplemente dar comida o algo, sino que el respeto. Claro, estas cosas, ¿verdad? Que son de mucho tiempo antes, fíjense que no les, espérate, ¿cuáles son los años? Que no se los resalte acá. En los años 500, más o menos, siglo sexto al quinto antes de la era común, pues son ideas que pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Como les digo, siguen inspirando, pero cambian, ¿no? Cambian el respeto que se les tenga o la prioridad que se les tenga. Espérate, que hice aquí una mala. Ustedes, ok, no, espérate, que creo que lo pausé. No, ok, déjame cómo le doy a esto. Ok, bueno, no sé. Vamos a ver si sigue funcionando. Ok, no está funcionando. Oh, déjame ver. Screen sharing is paused. Ok, resume. Ok, no, espérate, déjame que hice ahí algo mal. Ahí.
Ok, ahora sí. Con el tiempo cambia. Y ahora mismo, por ejemplo, en las sociedades asiáticas, como hay tanta gente de edad mayor y mucha gente joven, ya no está dejándose llevar tanto por estos principios, se ha creado una situación porque el Estado general, por muchos, muchos años, no tenía que pensar en seguridad social para los ancianos, porque de eso se ocupaban los familiares, ¿no? Los familiares cuidaban de sus mayores, pero eso está cambiando. Por ejemplo, Japón tiene un problema serio con eso y ha tenido que recurrir incluso a la ley para obligar a los hijos a hacerse cargo de los mayores, que es como que, ¿verdad? Uno piensa desde este lado del mundo, bueno, pero ¿por qué no crean seguridad social? Es que tienen estos principios también y tienen que hacer un balance entre los principios y, y lo que es la realidad. Y están en ese proceso de adaptación. Acá hay otra frase de él muy interesante que dice, ¿hay alguna, esto es una conversación, está descrita en las analectas, ¿hay alguna palabra, preguntó Sukun, que pueda adoptarse como norma de conducta para toda la vida? Y Confucio respondió, antes de empezar un viaje de venganza, cava dos tumbas. A Este la tipo, pucha. sí, 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 hay que mirarlas, hay que mirar, pónganse, si tienen un ratito, agarren las analectas, búsquenlas ¿verdad? Repasen, está bueno repasar porque te ponen a pensar, no porque uno necesite, o sea, no, no le estoy diciendo a nadie, yo las leo, obvio, porque enseño, las leo mucho y siempre como que me ponen a pensar y cambio las prioridades cuando le pongo a leer una u otra a los estudiantes, ¿no? Esta es una que es la más citada. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Esa todos los que creo que estamos en este grupo, creo que muchos de nosotros entendemos perfectamente de qué se trata, ¿no? Esta es otra interesante que les quería comentar, que es la de que si se gobierna al pueblo mediante leyes y castigos, este tratará de evitar los castigos, pero no tendrá sentido de vergüenza. Si se le gobierna mediante la moral y se le influye con normas de decencia, tendrá sentido de la vergüenza y además se volverá bueno. Y es que el confucianismo parte de la premisa de que todos somos fundamentalmente buenos si se nos da la oportunidad de ser buenos y aprendemos la moral, la dignidad y todos esos principios, el amor filial, todo eso. Entonces, ¿por qué les resalto esto? Porque vamos a ver, después que veamos confucianismo ahora, vamos a pasar a la contrapartida del confucianismo, que es el legalismo, que también va a ser influenciado, va a ser influencia, pero mucho menos en la cultura de gobierno de la China. Pero esta es la fundamental, ¿no? Tratar de evitar leyes, muchas leyes, muchos castigos, eso hace que la gente obedezca por miedo, pero no porque de verdad entiende el valor de hacer lo correcto, ni porque le dé vergüenza lo que implicaría para su familia hacer lo incorrecto. No sé si ustedes a lo mejor se acuerdan que habrán leído en las noticias varias veces en los últimos años y este año que pasó otra vez, que en el gobierno de China, de cuando en cuando, me acuerdo un caso hace como 5 o 6 años, de un funcionario del Departamento de Agricultura, creo que era, que no supervisó correctamente y en la cadena de supervisión llegaron abajo al punto en que alguien no supervisó una leche que estaba mala y que se le dio a unos niños chiquitos y niños murieron, algunos niños murieron, no muchos, pero murieron algunos niños, otros se enfermaron y eso resultó en que esta persona fuera condenada a muerte. Y entonces en el mundo occidental, pues todo el mundo, Dios mío, pero qué salvajes, que cómo va a matar a una persona por eso, que no sé cuánto. Pero el tipo lo aceptó y todo, el tipo aceptó, o sea, no, él no estaba ni siquiera rebelde ante ese castigo, porque él entendió que por no cumplir con su deber, como debía haber hecho, que era supervisar correctamente la cadena y velar que la cadena de mando continuara siendo efectiva, él ocasionó algo que es irreparable y que trae vergüenza para él, para toda su familia, para sus antepasados, para los que vengan detrás de él. Es una falta demasiado grande. Ahora hace como un mes
Otra vez fue un secretario de Agricultura, este fue por corrupción, porque le dieron un dinero y no sé cuánto, y también fue condenado a muerte. Después él pidió clemencia, él pidió perdón, pidió clemencia, va a restituir el dinero, que es parte de su condena, y no lo condenan a muerte por esa razón, porque él pidió clemencia y porque va a restituir y qué sé yo, y porque no hubo vidas envueltas también. Así que a veces esas leyes que nosotros vemos en otros países no nos tienen mucha lógica a menos que entendamos cuál es la filosofía que está detrás de esas leyes. Y bueno, por eso les quería comentar. Vamos a ver esto y luego vamos a ver la contraparte. Esta es la parte más controversial y más central también a la vez del confucianismo, que es la de las relaciones jerárquicas, la concepción de que toda la sociedad está basada en jerarquías. En esta parte del mundo, el mundo occidental, las jerarquías no gustan. Sobre todo después que hubo revoluciones para detener, para romper con las jerarquías en la sociedad, pues en esta parte del mundo esto se ve como una aberración. Pero les cuento, pasa que en Asia, en todos los países asiáticos, a diferencia de nuestra parte del mundo, lo fundamental es el orden, es que haya orden. Y eso tiene mucha lógica, porque las sociedades cuando no tienen orden no son productivas y son hasta destructivas. Entonces, para ellos el orden es fundamental para el progreso del país y para el progreso humano y para el progreso de sus familias y todo eso. Entonces, tiene lógica para ellos entonces que haya relaciones jerárquicas claras, ¿ok? Porque así todo el mundo sabe cuál es su lugar, cuáles son sus obligaciones. Fíjate que hablamos antes de las castas en la India, que tienen que ver también con esto, con el orden, y es un orden jerárquico. Así que acá es distinto, no es la casta, pero hay unas jerarquías en las relaciones humanas, ¿ok? Entonces, desde el líder para abajo, todo el mundo está en una relación jerárquica con todas las personas que se encuentran todos los días de su vida. Y todo el mundo tiene que respetar las jerarquías todo el tiempo porque si no, no hay orden. Entonces, es un despelote, ¿no? Así que el orden es importante y la familia, como les decía, esa lealtad a la familia, preservar la familia. ¿Cuáles son las relaciones? Bueno, las 5 relaciones fundamentales, a ver si funciona esto ahora porque ahora no me quiere hacer, una es entre padres e hijos. Cuando digo padre, quiere decir padre, madre, hija, hijo. Padres amorosos, hijos obedientes. El padre tiene que ser amoroso y cuidar y proteger a sus hijos. El hijo tiene que obedecer y respetar a sus padres. Ahí está una relación jerárquica. Esa nos gusta acá en el occidente. Esa sí nos gusta. Pero hay algunas que no nos gustan en esta parte del mundo. El esposo y la esposa, aquí viene el problema. Porque en esta parte del mundo, esto, por la revolución de la social que hubo en los años 70, esto cambió. Pero para los chinos sigue siendo, los chinos y los asiáticos en general, sigue siendo importante que el esposo cuide, sea respetuoso con su esposa, la provea de lo que necesita y la esposa sea obediente con el esposo y agradecida. Claro, en esta parte del mundo es como que se nos van los pelos para arriba, pero si nos sacáramos la mente un minutito de cómo vemos nosotros la relación entre hombres y mujeres, podemos también apreciar por qué puede ser bueno también. Hay algo bueno en esto también, no es una locura. Porque fíjense, hay en las parejas que conozcamos o que hayamos sido, en todas las parejas que podamos pensar, hay muchas veces rompimientos de pareja precisamente porque los roles empiezan a chocar. Y entonces, ¿quién manda y quién no manda y quién obedece y quién no obedece? Y nadie tiene que obedecer, pero tampoco se pueden poner de acuerdo y complica la cosa. Es cuando yo no estoy diciendo que esto es mejor, ¿eh? Nada más quiero que traten de ver lo bueno de esto también. No es todo bueno en un lado ni todo bueno en el otro. Es que también hay una armonía si uno de los dos se pliega ante el otro. Y claro, nos gustaría que no fuera siempre la mujer, pero sí, es ancestral esta cosa. Así que sí, en el Asia es la mujer la que debe ser obediente y ser agradecida porque el esposo es el que
provee y siempre, pero también tiene que ser respetuoso. O sea, no está bien. Ligia, Ajá, sí, Ligia, dime. eh, a ver, obvio que uno trata de abrir la mente a todo, Ujú, pero es impresionante cómo se parte de la premisa que la persona es buena, ujú, porque no todo padre es amoroso, no todo esposo es respetuoso y ujú, por lo tanto no toda mujer tiene que ser obediente y agradecida. ujú, ujú. ¿Me seguís? Sí, Es una valoración del ser humano sí, bueno sí. y la verdad, no Ujú, somos buenos, somos el ángel y el demonio, está todo. Es, claro. es Pasa que en más, estas sociedades son mucho ujú, más disciplinadas, sino puede ser. independientemente por la manera en que aprenden, ¿no? Pero es que Tienen soy mucha muy disciplina. escéptica. No creo mucho. Bueno, tú sabes, claro, yo he leído Perdón, varios es lo libros, deseable. Sería exacto. lo deseable. Ujú, ujú. Y si funciona así, o sea, funcionaba dentro de las circunstancias. Claro, nadie le preguntaba a las mujeres cómo se sentían, ¿verdad? Por eso les voy a mostrar luego un poema eh, sobre eso, sobre las mujeres y su situación. Pero yo no, lo que estoy tratando es que no lo juzguen de plano y digan con confucianismo, porque funcionó, ¿ok? Funcionó por muchos años y todavía está ahí en la cabeza de la gente. Entonces hay que considerarlo que si fuera algo tan malo, no hubiera funcionado tanto tiempo, ¿no? Algo bueno tiene que tener. Y trajo, por eso es que le digo que lo primordial era el orden. Y el orden se consigue si uno se pliega y el otro, o sea, la autoridad, tiene que haber uno en autoridad sobre el otro. Esa es lo que es la relación jerárquica. Para nosotros eso es horrible, pero el padre va por, o sea, es autoridad sobre el hijo, el esposo es la autoridad sobre la esposa. ¿Ok? Así se entendía. Ligia, una pregunta. Sí. Digo, llevando esto así en línea, ¿eso Ujú, no lleva a que las sociedades sean más, ¿cómo es? Más cuadradas, más del punto de vista ideológica ujú, conservadora? sí. Entonces me Estables. pregunto, Ujú, si del punto de vista ideológico son conservadoras, ¿cómo entra la ideología marxista-leninista en ujú. China, Chocó, en chocó, Vietnam? pum. ¿Cómo se da contra eso, no? Bueno, no, Mao dijo que había que olvidarse de eso del confucianismo, ¿no? Porque las mujeres tenían que ser iguales y todo, porque eso ya es otro pensamiento, y las mujeres en el ejército y todo eso, que todavía sigue, las mujeres siguen haciendo servicio militar. Pero ahí de plano, ahí hubo un choque. Claro, Obvio, sí. siempre hubo mujeres que no cumplieron con esto, porque acuérdate que esas son las mujeres casadas. Si tú no te casas, entonces no tienes que obedecer ningún esposo. Pero tenés que obedecer a tu padre o a Exacto, tu hermano mayor. exacto. Ujú. Pero siempre mujeres que no vivieron bajo estas reglas, ¿ok? Sí, por suerte. Ujú, sí, porque, sí, pero tenían que correr ese riesgo. Hubo Pero, mujeres guerreras también, las hubo en la historia de la China. Pero per- claro, son mujeres aquí, acá, aquí y otra, contaditas. perdona, un comentario que quiero hacer. Sí, Nosotros, a veces cuando escuchamos esto, ujú, hoy estamos en el comienzo del siglo XXI sí, y nos choca un montón este tema. Pero ujú, cuando analizamos nuestra sociedad un poco para ujú, atrás, no mucho para atrás, yo te digo ujú, menos de 100 años, ¿eh? Las ujú, mujeres no tenían permitido administrar lo que heredaban. no, Tenían que Cierto. darle al marido, el esposo administraba lo que ellas heredaban, no tenían ujú, derecho a su herencia. sí. Digo, entonces no era tan lejos nuestra sociedad Por mucho tiempo hace, no. hace 80 años. Claro. Hace 80 Después años de la los mujer no tenía 60 derecho a para acá, nada. más o menos, que hemos empezado Porque a es cambiar Cierto, más serio. sí. Ujú, sí. ah, Claro, una cosa importante que no les comenté, en el momento en que vive Confucio, es en el tiempo de los Warring States, cuando había guerras, no había había distintos
lo que le llaman señores de la guerra, no sé cómo les llaman en español, los warlords, los señores de la guerra, que administraban distintas regiones de China. No había una dinastía en ese momento, había guerras entre distintos jefes de guerra, ¿no? Y ese desorden es a lo que él está reaccionando, él está proponiendo una manera ordenada de vivir para que no haya problemas. Claro, lo ve desde la familia hasta el nivel macro, que es el que le iba a hablar ahora, ¿no? El gobernante. Pero fíjense que cada uno tiene una responsabilidad. No es que el gobernante hace lo que le dé la gana y los súbditos obedecen. Es que el gobernante tiene que tener las características del Junzi, tiene que ser benévolo, justo, íntegro, y sus súbditos van a ser leales a él. Es un toma y dama, o sea que es más complejo que uno dicta y el otro obedece. Hay que cumplir también con unas obligaciones el que tiene la autoridad, pero sí es jerárquica. La del hermano mayor tiene que ser amable y el hermano menor respeta al hermano mayor. Siempre es jerárquico. Y eso es hasta el día de hoy. La sociedad es jerárquica. Se ve, por ejemplo, cuando van a comer, vas a comer, nadie puede empezar a comer hasta que la persona de mayor edad en la mesa coma, porque ¿verdad? El ancestro, el más viejito de la casa. Siempre está todo el mundo, cuando conoce a alguien, inmediatamente quiere saber la autoridad. ¿Quién eres para saber si estás por encima de mí o por debajo de mí? Para saber cómo me comporto, cómo te trato. Por ejemplo, en Corea, que le dicen, y en China también, en Vietnam le dicen tío y tía, uncle y auntie a las personas mayores. Aunque no sean tu tío y tu tía de verdad, se le dice tío, tía en respeto. Si es más mayor, se le dice abuelo, abuela. Entonces, es como que es lindo cuando uno lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Esta relación de respeto a uno que tiene más vida, más años, más autoridad. Es distinto. Dale, como les decía, cuando uno ve el pasado y otras sociedades, no hay que pensar que es mejor ni peor, es distinto. Y funciona allá. Y entre amigos es la más pareja. Amigo y amigo es donde hay una relación mutua, donde los dos se deben respeto y los dos no hay que obedecer uno al otro necesariamente. Aunque algunas interpretaciones del confucianismo dicen que el amigo de mayor edad tiene autoridad sobre el amigo de menor edad. Si hasta en eso influye cuál es la relación. Según él, un país estará bien gobernado cuando todas las partes conocen su lugar y cumplen con sus funciones en la sociedad correctamente. Como decía Mónica, se parte de la premisa que todo el mundo va a cumplir con su lugar y entonces todo va a funcionar bien. Si miramos la historia de la China particularmente, ha habido pequeños periodos de desorden, pero ha habido grandes periodos de orden, progreso, prosperidad, etc. Así que funciona bastante bien, podemos decir, basado en la historia nada más. Este es el poema del siglo III antes de la era común, de Fu Xuan, que nos dice cómo se sentían algunas mujeres, ¿no? Qué triste es ser mujer, nada en la tierra se valora tan poco. Los chicos se apoyan en la puerta como dioses caídos del cielo. Los varones, quiere decir. Sus corazones desafían los 4 océanos y el viento y el polvo de 1000 kilómetros. Nadie se alegra cuando nace una niña. Su familia no le da ningún valor. Cuando crece se esconde en su habitación, temiendo mirar a un hombre a la cara. Nadie llora cuando se va de casa. O sea, cuando ella se casa se tiene que ir a la familia de él. Repentina como las nubes cuando deja de llover. Inclina la cabeza y compone su rostro. Aprieta los dientes contra sus labios rojos. Se inclina y se arrodilla innumerables veces. Sí, es una postura de sumisión la que se espera de la mujer y que tenga una autoridad solo sobre las otras miembros dentro de la familia y sobre los otros miembros de la familia que tienen menor edad que ella. Ahí es donde la mujer es la autoridad, en la casa y sobre las personas que tienen menor edad que ella. O sea, sobre los hijos, las nueras, todos, los nietos, etcétera. Ahí es que la mujer sí tiene autoridad. Admirable ese poema para la época. Sí. Sí, siempre hubo gente que no estuvo de acuerdo con las cosas, ¿ves? Lo chévere es que lo escribió.
Sí, es más largo el poema, les di un pedacito ahí para que lo pueden buscar después, Fusuán. Genial. Y bueno, eso es el confucianismo, ¿ok? Que es el que propone el orden a través de las virtudes, de alimentar las virtudes y no tanto castigar a los que hagan algo mal, sino que esperar, dar a todo el mundo la oportunidad de hacerlo bien. Lo Ligia, contrario es esto. Sí. no, Ligia, yo quería decir que también eso se extendió en otras sociedades asiáticas. Ujú. Por ejemplo, en Turquía, Ajá. eso del respeto y el orden por el mayor Ujú. y Ujú. la decisión todavía hoy está presente. Ujú. Y Sí. lo de decir tía a una persona Ujú. que no es tía, Sí. y Un lo respeto, de, un sí, de respeto. respeto, Ujú. que no lo tenemos en nuestra sociedad actualmente y que ahí está Ujú. ahora todavía puesto. Ujú. Sí, sí. No es todo, pero hay Ujú. mucho. Sí, hay cosas que se podrían aprender de todo esto, ¿verdad? No, sí, hay cosas que también hay que pasarlas por alto, porque no sé, que a veces esa sumisión complica. Ujú. 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 Capaz que Pero, mirándolo desde Occidente, porque exacto, nosotros también tenemos sumisiones y son bastante complicadas. exacto, exacto. Es lo que te digo, hay cosas que hay que ser cuidadoso. Este otro es el primero que proponen el libro, que se llama el libro de Lord Shang, Shang Yang, que viene después del confucianismo, es lo opuesto, digamos. Y vamos a hablar de la sociedad Qin y la dinastía Qin y la dinastía Han, y cómo la dinastía Qin es la que adopta esto. Es lo que llamamos el legalismo. Y se lo voy a explicar porque lo van a reconocer cuando les explique. Lo han visto, lo han conocido. Eh, Primero que todo, la persona es menos importante que el Estado. Lo importante del Estado. Eso es muy hitleriano también. Ese concepto particularmente de que el ser humano no es importante, se sacrifica todo por el Estado, ¿verdad? El gobierno, por el Estado. La ley es lo más importante. Y las personas son inherentemente malvadas. Es completamente lo contrario. La gente es mala. Y si no tienen leyes que los castiguen que sean ejemplares, castigos ejemplarizantes, la gente se va a comportar mal. El miedo es fundamental para que la gente obedezca. Por tanto, aunque sea un delito pequeñito, hay que hacer un castigo re grande para que nadie se atreva jamás a hacerlo de nuevo. Es vivir bajo, ¿verdad? Es regimentado todo por leyes bien duras. Ahí les puse esa que encontré porque a ustedes les va a tocar porque todos sufrimos en Montevideo lo de la basura en la calle. Entonces una de las propuestas era, o sea, lo que se hacía era, se amputaban las extremidades por tirar basura en la calle. Entonces, pues, es un extremo, ¿no? Es extremo. Esto es una frase del libro de Lord Shang que dice así. Espérate que se lo toque. Déjame mover esta cosita porque si no, no la puedo ni ver yo. No, de Han. Han es el que le sigue. Para que una nación sea fuerte e invencible, pues 4 cosas son necesarias. Que el pueblo observe la ley y apoye al ejército con unanimidad total. Que el pueblo aprecie lo que es bueno para la nación entera y desprecie lo que sea bueno solo para algunos. Que todo el pueblo sea delator, con lo que nadie osaría violar la ley, y que la ley sea clara e impida todo desorden social. Solo cuando una nación haya logrado estas 4 cosas será fuerte y decaerá si no las logra. Dictadura. Okay. Suena total, ¿no? Dictadura, fascismo, todo eso. Hay mucha gente que leyó ese librito. Sí. Sí, entonces esto va a funcionar por un tiempo, ¿verdad? Sí, porque en realidad funciona. No funciona desde la bondad, funciona desde el miedo, ¿no? Funciona ni desde la solidaridad, todo lo contrario, porque se propone que todo el mundo sea un delator, así que eh, o sea, los valores se van a la porra y es todo en base al miedo, ¿no? A la imposición. Y todo en este legalismo
es que la educación entonces no es importante. Y el arte, ¿para qué el arte? El arte no es importante. Los deportes son importantes para ser fuertes, los militar, todo eso es lo importante. Ahí está el concepto también de la responsabilidad colectiva. Ahí ven en la fotito, porque no encontré en español, pero es aquí el marido mantiene todas las relaciones jerárquicas continúan, pero no basadas en que cada uno hace su parte, sino en que uno se impone por la fuerza sobre el otro. El padre castiga a los hijos corporalmente, el marido a las esposas, ¿verdad? Eso, ¿sabes? Es como que se va desplegando por toda la sociedad, este autoritarismo, esta imposición. La responsabilidad colectiva la conocemos porque las maestras, acá las maestras del grupo, yo sé que Ana no está hoy en persona, lo va a ver después, pero las otras maestras del grupo, la responsabilidad colectiva la reconocemos, ¿no? La de que las maestras, cuando las maestras esperan, le dicen a los estudiantes, por ejemplo, bueno, ya, yo no sé si todavía se hace, pero a mí me lo hacían. Bueno, alguien hizo algo mal, alguien tiró algo y qué sé yo, ¿quién hizo esto? Y nadie quiere hablar porque nadie quiere ser delator. Y la maestra dice, pues todos se van a quedar una hora después de clase, hasta que alguien diga quién fue. Puede ser que la primera vez todo el mundo se calle, se lo aguante, ok, le dan un trabajo especial, te castigan con trabajo, ok. La segunda vez, la tercera vez que algo así pase, la gente va a empezar a quebrarse y se va a molestar por el castigo. Entonces va a venir alguien a delatar. Y eso es lo que se propone, ¿no? El castigo colectivo hace que las personas que tengan carácter más débil se quiebren porque no quieren sufrir el castigo colectivo y delaten a los que cometieron la falta. Esa es la idea detrás de esto. En este caso, se hacía, por ejemplo, como la familia es tan importante, un delito cometido por una persona en la familia le aplicaba a toda la familia, ¿no? Se castigaba a toda la familia. A veces se aplicaba a la villa completa el castigo. Entonces era realmente fuerte, ¿no? La cosa. Ligia, Sí. dime una cosa. Dentro del confucianismo, voy un poco atrasada. Sí. Dentro del confucianismo, si el gobernador no era virtuoso, ¿no? Con esas cualidades que tendría que tener las personas, Sí. ¿a qué habilitaba al pueblo? ¿A reaccionar? Sí, a reaccionar. Ya, había otro, creo que no lo hemos hablado, o lo hablamos ya, no sé. Estaba el mandato del cielo. Ellos tienen el concepto del mandato del cielo, que el gobernante está ahí porque el cielo, y cuando decimos cielo no piensan en un dios, en el cielo, en el trono, nada de eso. Quiere decir, es una manera de decir la naturaleza. Entonces, el mandato lo tiene el gobernante y cuando el gobernante no hace las cosas bien, cuando el gobernante no es benévolo, no es justo, el mismo, el cielo, la naturaleza nos va a dar una señal. Un terremoto, una sequía, unas lluvias fuertes, algo, puede ser hasta un eclipse, ¿okay? Y eso es una señal para el pueblo que hay que cambiar el gobernante. La naturaleza te está diciendo que cambie el gobernante. Además de eso, hubo rebeliones. O sea, de hecho, cuando la China imperial termina por una revolución, ¿no? La revolución de 1912. Sí hay la posibilidad de remover a los emperadores o las autoridades, las que sean, porque podemos ver esto desde el emperador, pero también en la villa, porque hay una cadena de autoridad. Y la que sea la autoridad en la villa, por ejemplo, sí, hubo muchas rebeliones, se rebelaban y le caían encima, totalmente. Pero espérate, ahí me está entrando otra voz que no es. Espérate, déjame silenciar y abre de nuevo, ¿ok? Ok, ahora. Ok, lo que el gobernante, no hay que obedecer a un gobernante que no sea un yunzi, definitivamente. No hay que obedecerlo. Pero acuérdate, la premisa es que todo el mundo va a hacer lo correcto. ¿Ok? Y eso da paz y tranquilidad. Claro, un emperador puede hacer las barbaridades que sea, la gente en el campo en China no se entera un pepino lo que esté pasando, tampoco, ¿ves? Es como una manera de ver la vida que te da tranquilidad, saber que todo el mundo
supuestamente está haciendo el compromiso de hacer lo correcto. Claro, cuando no hay gente, cuando hay gente, hay corrupción, obviamente, hubo siempre corrupción, porque hay corruptos donde quiera, y en ese caso, pues se supone que se remuevan de los cargos si se entera la gente, pero sabemos que la corrupción, bueno, hay que enterarse primero. Así que, según eso, podrías desobedecer, ¿no? Podrías desobedecer a un gobernante que no, a una autoridad que no cumple con su trabajo, con su función, porque es un toma y dame. Cada uno tiene que hacer su parte. Imagino. Pero no te estoy diciendo, no te lo estoy certificando, esa es mi interpretación. Espera, que le iba a comentar algo acá ajá, el legalismo. Quería comentarles algo. Esto es la teoría del cristal roto. ¿Conocen la teoría del cristal roto, no? Que es la teoría que utilizó, bueno, así la llamaron, Rudy Giuliani cuando fue gobernador de New York, no, fue alcalde de Nueva York, creo que fue. Y la ciudad de Nueva York estaba a manga por hombro, como decimos en mi país, aquello era un despelote. La gente no se atrevía ni montarse en el subterráneo porque eran acuchillados, asaltos, de todo. Bueno, era un desastre la ciudad en términos de crimen. Y él vino con prácticamente esta teoría, ¿no? Le llamaron la teoría del cristal roto, que por la falta más pequeña, por graffiti para la cárcel. La falta más pequeña, castigo grande, para detener al crimen y que no, ¿verdad?, se expandiera. Ciertamente controló la ciudad de Nueva York, porque es que funciona, el miedo funciona, ciertamente, pero no a la larga. A la larga no funciona porque cuando se va, ¿verdad?, llegó un momento en que se fue Giuliani, que era el que representaba todo eso, bueno, pues la cosa se volvió por el chojo. Pero la gente todavía acepta esa teoría, piensa, mira, Trump está con esa teoría básicamente de que hay que pisotear a la gente para que la gente respete. Y a mí les cuento, cuando yo me mudé en Uruguay, yo llegué a Uruguay el 1 de febrero de 2017 y estaba el Frente Amplio en el gobierno. Y un día leí en el periódico que Rudy Giuliani estaba en Uruguay, que lo había invitado el gobierno para consultarle sobre seguridad. Yo me volví loca en un minuto, pero evidentemente no le hicieron caso, el tipo se fue, chao, y no pasó nada. Así que, pero yo no llamaría a Rudy Giuliani para pedirle consejos sobre eso, porque ciertamente sí controló el crimen, pero ¿a qué precio? Porque se llenaron las cárceles de ¿quiénes? De los pobres, de los negros, de los jodidos, que ya, en vez de atacar el problema desde su raíz, lo que se ataca es a través del miedo. Y entonces eso, a la larga, llena las cárceles. Lo que hace es llenar las cárceles. Ligia, perdón, pero Sí. no estoy 100% segura, pero lo trajo alguien del Partido Colorado. ¿Ah, sí? No vino, no lo invitó Ok, el dirigentes del Frente Amplio. ok. Eso lo voy a chequear. averiguar, Ajá, pero pero me no, acuerdo que fue. pero sí, sé que es tú. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Yo Aclarando. acabo de llegar al país, ¿no? Entonces, había visto, en esos días también, poco antes había estado Noam Chomsky, que lo fui a ver allí en Uruguay, lo pude ver en persona. Entonces yo decía, ¿pero qué es este? ¿Qué hace Rudy Giuliani aquí? Perdón, Ligia, que nos distrajimos. ¿Nos repetís Sí, que, eso último? sí, que cuando Que yo estuve, tu venida a cuando yo acababa Uruguay. de llegar a Uruguay, el 1 de febrero de 2017, poco tiempo después fue cuando Noam Chomsky fue a conocer a Pepe Mujica y fui a verlos y estuve ahí en la fila para entrar. Yo era la número 8. O sea, yo me amanecí allí para ver eso. Y fue maravilloso. Pero poco después leo en el periódico que está Rudy Giuliani, que lo están consultando sobre medidas de seguridad. Y yo, ¿qué? Perdón al Partido Colorado, fue Novik el que lo Fue trajo. Novik, sí. Fue Ah, Novik. Novik. Perdón ok, a los dirigentes colorados. ok. Bueno, aclarado. ¿Entendés que nadie es bueno? Ya es Sí, una pequeña maldad. no, Confucio me fue un castiga. ups. Eso es un ups. No, me acordé, fue Novik. Ok, ok, ok. Bueno, igual no le hicieron mucho caso. Bien, creo, ¿no? Porque no vi ninguna medida así onerosas sobre la... Además, en un país que ya ha vivido la dictadura tantos años como Uruguay, eso no va a caer.
Ya ustedes saben lo que viene después, cómo empieza y cómo acaba. A ustedes no hay que decírselo, así que no. Pues bueno, este emperador, Qin Shi Huang, empieza la dinastía Qin, porque fue ese periodo de desorganización y viene la dinastía Qin. Y esta es la que adopta el legalismo. Claro, como el legalismo, ahí le uso la palabra, el legalismo es estricto y es eficiente, sí, se controla el comportamiento de las personas, pero no a largo plazo, no desde la bondad, como les decía, sino desde el miedo. Este emperador es el que le da el nombre al país, porque se pronuncia Qin, y por eso es que nosotros le llamamos China, ¿no? China de Qin. Qin hizo muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque ciertamente las cosas no son todo bueno y todo malo. Una de las cosas más importantes que hizo fue la unificación de la China, porque no solo por ese periodo en que estaban distintos grupos, distintos líderes en distintas regiones peleándose unos a otros, que trajo, ¿verdad? La economía se detiene, el progreso, todo queda ahí como que en suspenso y las energías se van en la guerra. Él decide y logra a través, sí, de la autoridad, ¿verdad?, unificar a la China al imponer un código legal para toda la China, que era muy duro, que luego cambió, pero que unificó, ¿verdad? Porque se hizo uno para todo. El sistema tributario unificado, la moneda, una sola moneda para toda la China, y el sistema de pesos y medidas, porque era distinto en regiones. Imagínense cómo hacer comercio de una región incluso a la otra cuando los sistemas de pesos y medidas no eran los mismos. Acá, esto fue muy importante, que eso hasta el día de hoy es una de las fortalezas de China, el trabajar en la conexión de las distintas áreas para no solo las personas moverse, sino también los bienes moverse y facilitar el comercio a través de carreteras, canales en los ríos, etc. Él es el que inicia la construcción de esa gran muralla para la protección de los jinetes nómadas, mayormente de Mongolia, que venían y trataban de saquear y todo eso. Él es el de ese proyecto. Y también parte de los impuestos se dedicaba a financiar proyectos de construcción. Esta fue la parte que a la gente no le gustó, porque parte de esos proyectos era la Gran Muralla, que no el que vivía en el norte la veía valiosa, pero el que vivía en el sur no entendía el valor de la Gran Muralla. Y además proyectos como su propia tumba, que es de la que vamos a hablar pronto, ¿no? Proyectos que a la gente le molestaron. Tiene total intolerancia, pues por supuesto, es completamente autoritario con las ideas disidentes y es ergo intolerante con el confucianismo, un ataque directo al confucianismo. Y a ver acá, y es el primero que hace la quema de libros. Los libros del confucianismo serán quemados, algunos se salvarán y muchos de los profesores y los intelectuales lo que hacen es memorizarlo. La mayoría ya los había memorizado porque los estudiaban tanto que los van a poder reescribir, pero hubo mucha quema de libros. Esta es la Gran Muralla, ¿verdad? Que no, hablábamos antes un poquito de esto y que Elizabeth nos contó, ¿verdad? Que ya estuvo por ahí, hecha de piedra y ladrillo, va a durar mucho, tanto y tanto que termina con la dinastía Ming. La construcción son 2.500 kilómetros y con distintas variables en altura de acuerdo al terreno. Ahí la ven arriba, la ven aquí, que está en inglés porque no encontré ningún mapa decente en español. Esta entrecortadita cosa que empieza en Corea, en Norcorea, ahí comienza o termina, depende de cómo no lo vea, y continúa hasta acá. Es un gran proyecto. Atraviesa montañas y desiertos y de todo. Y hoy sabemos toda la historia, bueno, algo de esa historia de las personas que trabajaron en ese proyecto, que fueron básicamente esclavizados y que morían y ahí mismo los enterraban como si nada y ni se enteraban las familias ni nada de esas muertes. Aquí hay una pintura muy posterior, es del siglo XVII, pero se llama Quema de libros y entierro de intelectuales y lo que hace es recordar este momento de la dinastía Qin. Ven ahí que a la derecha ven ese hoyo que se hizo, o sea, se hacía un hoyo y se enterraba a los intelectuales en ese, así vivos, los enterraban vivos
y luego le tiraban la tierra y chao, con los intelectuales. Además, ven a la izquierda abajo la quema de los libros en esa pintura. ¿Qué libros se quemaban? Pues los que no eran importantes. Los de filosofía, los de ética, historia, literatura, todo eso que es peligroso que la gente sepa. Y se aceptaban los de medicina, claro, los de adivinación, que siempre ha sido importante en la China, la adivinación, y los de agricultura y esos temas. Ahí en ese periodo, cerca de esos años, descubrí que había este juego que les había comentado, el Sushu, que es muy similar al fútbol. Fíjense cómo en la pintura ahí lo ven, cómo lo juegan, con las manitos aguantadas para atrás. La pelota es de cuero. Al principio la usaban rellena con plumas y pelo para que fuera liviana, pero después se deciden a inflarla para que quede aire dentro y así va más lejos. Y solo se puede tocar la pelota con los pies y con cualquier parte del cuerpo que no sean las manos. Claro, no era un juego que se hiciera popular, no era para el entretenimiento de la gente, sino solamente se usaba en las academias de entrenamiento militar. De una manera de entrenar a los militares. Así que, interesante. Este es el momento que les contaba. Esto que ven acá es la tumba, como se ve desde afuera, la tumba del emperador Shi Huang. Él tenía una obsesión con vivir eternamente, no quería morir. Y por eso se rodeó en su corte de un montón de médicos fatulos que le decían que tenía que tomar píldoras de mercurio. O sea, que los mataron más rápido todavía con las píldoras de mercurio. Y él en ese periodo que todavía está vivo, mientras estaba vivo, él estaba obsesionado con la posibilidad de morir y que no quería morir, pero sí moría, entonces quería tener una tumba que fuera fabulosa y así lo ven. Ahí pueden ver la magnitud de la tumba. La tumba es subterránea, por eso solo ven verde y los jardines alrededor, ese cuadrado verde en el medio, ese rectángulo verde es donde está la tumba, pero la tumba es subterránea. Toda revestida en bronce, en las paredes, y con ríos de mercurio adentro, porque el hombre creía que el mercurio era bueno. Toda dentro de la tumba hay trampas para que nadie pudiera entrar y saquear la tumba, ballestas que le disparan a las personas o sea, que cuando se descubre la tumba por dentro, o sea, cuando se atreven a entrar a la tumba, ¿verdad? No es que se descubra, se sabía que ahí estaba la tumba, pero nadie se entraba a la tumba. Entonces tienen que ir desactivando todo esto, lo tienen que hacer con mucho cuidado, desactivando todas estas trampas que había en la tumba. Él quería que esta fuera una tumba única en el mundo, por tanto dio orden de que los constructores, los que diseñaron y construyeron, fueran enterrados con él y murieron con él vivos, o sea, fueron entejados, se cejó la tumba con ellos adentro y chao. Sus concubinas favoritas también murieron en la tumba, porque decisión de él, para que nadie más las tuviera. Así se vería la tumba, a otra vista de la tumba, solo se ve un pequeño montículo y debajo aquí está la tumba. Debajo están los ríos de mercurio, ven, esto es uno de esos ríos de mercurio en una de las salas de la tumba. Tiene toda esa montaña y abajo está el palacio, es un palacio bajo la tierra, y abajo de todo está lo último es el río de mercurio y debajo está, ahí ven, ese cuadradito es la tumba donde está el cuerpo de Xin. Sería algo como así, pero no me consta. Esto no es Xin, es una foto que aparece como si fuera Xin, pero no es Xin porque es obviamente egipcio, pero sería como un sarcófago. No se toca eso, no se ha abierto a Xin, no han abierto la tumba, pero sería algo así, probablemente. Acá ven cómo se vería el palacio si estuviera el palacio afuera, ¿no? Pero está dentro y adentro se ven, ¿verdad? Todo el arte que hay dentro del palacio y todo eso. Lo más que se ha estudiado es una parte del palacio. Aquí ven algunas de las ballestas de la tumba, ¿verdad? De los mecanismos y de las trampas. El de la izquierda es una reproducción del mecanismo para que la gente que se parara por ahí cayera y se quedara ahí clavado. Pero lo interesante que sí conocemos es todos estos estatuas de bronce y de terracota que están en la tumba de Xin Huang.
Él quería irse con todo un séquito de cosas para su vida futura. Y ahí ven las famosas carrozas de bronce de la tumba. Esas son de bronce, una cosa espectacular. Pero lo más famoso son los soldados de terracota. Ese es el ejército de los soldados de terracota. 15.000 estatuas, todas tamaño natural, además de caballos también de terracota. Así se ve el depósito donde están los caballos, donde tienen los que ya se han sacado. Viajan el mundo, ¿verdad? Los prestan, me imagino que con unos seguros tremendos. Yo vi algunos soldados de terracota en Santiago de Chile, que por suerte no se rompieron cuando el terremoto, porque estaban en Chile cuando el terremoto del 2010. Pero no se rompieron, por suerte. Ajá. Ligia, sí. Perdona, ¿qué ideas religiosas tenían? Porque supuestamente podría entenderse esto como creencia en una sobrevida posterior. Sí, sí creen en la vida posterior totalmente, pero no tienen religión per se. Los japoneses tienen la religión Shinto, que está basada en su emperador, podemos hablar de eso después, pero los chinos, ellos tienen es un culto a sus antepasados, solamente se hace el culto de antepasados. Se piensa que de hecho, el mito de creación básico chino es natural, es de la naturaleza una energía que empieza a crearlo todo, que es bien certero, ¿verdad? Porque hoy lo llamamos la teoría del Big Bang. Pues si tú lo lees, es básicamente la teoría del Big Bang, pero ¿verdad? Poéticamente dicho, en un mito bastante al día, para ser tan lejano en el tiempo. Si quieren, se lo busco después. Entonces, no hay una religión per se, pero sí hay una creencia espiritual, ¿sí? De que los antepasados están en nuestras vidas en energía. Es como energéticamente, espiritualmente. Por eso se les hacen, se hacen altares. En todas las casas chinas hay un altar a los antepasados, donde una vez que si las familias podían escribir, o si no, buscaban a alguien que les escribiera los nombres de todos los antepasados y están escritos en alguna parte, en la pared, a veces en la pared, si la familia es pobre, todos los antepasados para ellos recordarlos y lo tienen muy presente. Y además hacen, bueno, vamos a ver más prácticas funerarias como las de hacerle ofrendas a los muertos. Eso lo tienen también. Así que sí piensan que la gente continúa, pero este hombre lo tomó literal, ¿no? Quería tener el ejército, las mujeres, todo. O sea, esto es también un narcisismo tremendo. No es lo normal. No, pero aparte vivir la sobrevida de un modo muy persecutorio, porque los ejércitos y el armamento que tiene su tumba llama la atención. Sí, esto es un caso. Que estén todos distintos, la minuciosidad. Total. Y porque tenía el poder, es un símbolo de poder también, ¿no? Pero no veía la muerte con mucha... y después no lo veía muy tranquilizador, me parece. No. Pero bueno. Pero sí, él es excepcional, por eso es que esta tumba es tan importante, porque es excepcional, no era lo normal. La gente se moría y chao, y ya se volvió espíritu. ¿Se acuerdan la película de Mulan? No sé cómo lo pondrán en la película nueva de Mulan, que es una persona que hace Mulan, pero la que hizo Disney, cuando Mulan va a tomar la decisión de irse a pelear, ella habla con la abuela, ella va a una parte de la casa y habla con el espíritu de su abuela, es el espíritu. Entonces, esta es una cuestión más espiritual, ¿no? No así literal, de que iban a volver y el ejército los va a salvar ni nada de eso. Miren, los soldados son una cosa fabulosa, y son hechos de terracota, pero debe ser una terracota bien gruesa porque, como les digo, hubo el terremoto, claro, estaban en el museo donde estaban en Chile, cuando hubo el terremoto de 2010, es subterráneo, interesantemente, la sala donde estaban era subterránea, así que también capaz que eso ayudó que no hubiera problema, porque en el aeropuerto de Chile hubo daños importantes, me acuerdo, pero no, por suerte se salvaron.
Ahí están, ven, hay caballos, hay personas, todos están ahí. Claro, después que termina, cuando él muere, se suponía que su hijo mayor, ¿verdad? Pues fuera el que siguiera siendo el emperador. Pero los funcionarios del gobierno no querían querían un hijo que pudieran ellos controlar. Había una intriga. En toda la historia de los emperadores chinos hay mucha intriga, intriga de palacio. Entonces, esta gente escribieron una carta falsa como que era del padre y se la dan al hijo y en la carta el padre le dice al hijo, que era Fusu, que se suicide para que lo acompañe. Y entonces el hijo se lo cree y se suicida. Entonces, el segundo hijo, que era ay Dios, me salen las palabras de mi papá hubiera dicho un cagacatre, pero no sé, era un huevonudo, se convierte en emperador y la idea era manipularlo, ¿verdad? Y así funciona, ¿no? Lo manipulan los que están en el gobierno y no funciona, la gente no lo acepta como que es el heredero correcto, porque la jerarquía es que es el hijo mayor sobre el hijo menor, etcétera, y finalmente empiezan guerras, se oponen y se acaba la dinastía. Va a haber un periodo entre medio antes de la próxima dinastía. Así que no funcionó, la treta no funcionó. La próxima dinastía va a ser la dinastía Han, que está fundada por Liu Ban y que vuelve al confucianismo. Él regresa, adopta el confucianismo, abraza el confucianismo y así va a seguir hasta siempre. Ya el legalismo no va a ser utilizado como la doctrina de gobierno, aunque, por supuesto, siempre hay algunos elementos de legalismo que los podemos ver en distintos gobiernos, pero no como la doctrina del gobierno en la China, nunca más. Eso fue el periodo donde ocurrió. A partir de entonces, lo que viene es el confucianismo. En el año 121, en esta dinastía, se crea la primera universidad imperial para crear a los burócratas, para educarlos en confucianismo, que pudieran pasar los exámenes mejor. Así que él lo hace más, ¿verdad? Lo estructura. En estos años que van a ser mucho más productivos, porque en vez del miedo había posibilidad de crear y de ser más felices, se va a dar la industria de la China, de la industria china de la seda. Aquí es cuando comienza a ser grande esta industria y luego es que Marco Polo, que va a visitar China, lleva ese concepto a Europa y ahí viene ese mercado europeo que se hace, obsesiona con el tejido de la seda, ¿no? En la China, donde comienza y siempre se pensó y se dice todavía que es la mejor seda del mundo, porque ahí los gusanos son alimentados mejor, se cuida hasta los árboles de morera, que es de donde ellos se alimentan, es de hojas de morera. Claro, ahora no se hace en el árbol necesariamente, pero sí se siguen alimentando con hojas del árbol de morera. Y bueno, ahí ven el animalito y el cocuyo y todo eso, ¿no? Cómo se hace. En este periodo, poco después, entonces comienza a desarrollarse la antigua ruta de la seda que va a conectar a China a través de desiertos, a través de montañas, a través de todo, hasta llegar a Bizancio y de Bizancio al Imperio Romano. Así que esa ruta, que no es una carretera, es una ruta segura, va a ser una ruta re importante para transmisión de cultura también, porque las culturas se encuentran y los mercaderes de un lado van al otro y intercambian cultura, intercambian religión. Por eso ven aquí en esta fotito que ponen aquí al Buda. El budismo va a ser una de las cosas que se va a ir moviendo desde no la China, sino desde la India, desde Nepal, va a la China, va a distintos lugares y por ahí lo ven como la ruta va, cómo va la ruta. Esta dinastía, y con esto vamos terminando, dinastía Han, que va desde antes de la era común hasta nuestros tiempos, hasta el 220 de nuestro tiempo,
Se considera, está en inglés, no me he dado cuenta. Sorry, la puse en español, no, está en inglés, igual se lo explico. Es la edad de oro de la China, para muchos, porque, ¿verdad? Primero este comercio de la seda, pero empieza con la seda y sigue con montones de cosas, como el té y esas cosas, pero es una época en que el gobierno, al haber adoptado de nuevo el confucianismo, elimina, por ejemplo, el trabajo forzado, que era una de las maneras más importantes usadas por la dinastía Qing para comenzar la construcción de esa muralla china con trabajo forzado, además de otras construcciones. Bajó los impuestos porque no estaba en las de hacer estos edificios grandilocuentes ni nada de eso, sino grandilocuentes, grandiosos, sino que está para que la China progrese. Y así, quitando el miedo de la sociedad, ¿qué pasa? Que la gente empieza a ser creativa, se desarrolla más industria, o sea, más de la época, tecnología apropiada para la época, no industria, más ciencia, más inventos. Es una época de mucha riqueza cultural para la China. Por ejemplo, claro, ya esto sabía, el reloj de sol lo inventan distintas sociedades, ¿no? Los babilonios, los egipcios, pero también este que vi aquí, este fue que encontré, que supuestamente es el más antiguo encontrado y fue encontrado en la China, el reloj de sol. Pero cosas como el papel, por ejemplo, el papel se inventa en el año 105 de nuestro tiempo bajo la dinastía Han. Y el papel, bueno, sabemos lo importante que es. Al principio lo hacían así con pedazos de cosas, se le ocurre a alguien juntar trapos y pedazos de corteza y disolverlo todo en agua y luego, ¿verdad? Ponerlo a secar y convertirlo en una materia que sirve para escribir en ella con tinta. Eso es fundamental. La tinta cuando se crea. No sé cuándo, pero la tinta la usaban también, o sea, pero para escribir en otras Claro, la tinta china. Claro, la tinta china, y para tatuajes pequeños, porque ellos no se tatuaban todos. Sí, bueno, pero sí. Pero voy a buscarla. En algún momento, sí. Déjame dónde lo escribo. Está el papel, ¿cómo escribían en el papel? O sea, exacto, tenía que... la tinta. Sí, ahorita lo buscamos. No tengo dónde apuntar porque no estoy en mi oficina, pero lo busco después. Ok, otro invento de esta época es la acupuntura, que se hacía, esta fue la más antigua que encontré, es esta que ven aquí, ese pedacito ahí, encontrado en una tumba, y las agujas eran de oro y plata, que se usaban para hacer la acupuntura. Así que es un tiempo de mucha cosa importante pasando en la China. Y bueno, por aquí terminamos. No, ok, dejamos ahí porque si no los voy a matar hasta mañana. La clase que viene terminamos la Han, que seguimos con la otra. Y para recordar de hoy, pienso que lo interesante es ver cómo hubo dos intentos de controlar a las personas y cómo descubrieron que era más eficiente y más progre hacerlo a través de la bondad y la virtud en lugar del miedo. Esa es la grandeza, una de las grandezas de China, es que aunque la China a veces se estanca, aprende, dice la cagamos, vamos a hacer otra cosa y se levanta y lo hace otra vez. Y esa es la historia de la China, ¿no? Capaz, ahora el semestre que viene yo voy a estar dando el curso de Introducción a la Historia del Asia. Así que eso puede ser, cuando terminemos en el futuro, podemos hacer ese y entrar ahí más de lleno con las culturas asiáticas, porque para mí son fascinantes y no es casualidad que por tanto tiempo China fue el eje de toda esta parte del mundo que nosotros no conocemos tan bien. Pero China ha estado a la delantera siempre en esa región, excepto por el periodo en que fue colonizada. Es el único periodo cuando los británicos vinieron a joder. Pero excepto ese periodo donde la revolución industrial no fue demasiado para ellos poder adaptarse a eso con la rapidez que hubieran requerido para poder enfrentar al mundo occidental, pues les provocó unos años entre los años 1830 hasta los años se vinieron a levantar después de la revolución, en realidad. Y aún en la revolución tuvieron sus tropiezos, sus errores. Pero para mí lo admirable
de la civilización china es que no tiene miedo a decir, bueno, la hicimos, esto quedó feo, esto fue fatal, vale, vamos a hacer otra cosa. ¿Okay? Y eso creo que pasa porque tienen esa continuidad de tantos años de haber hecho, y saben, conocen la historia y conocen que han hecho cagadas y que se han levantado y no tienen ese peso que tiene para los países más jóvenes el hacer una cagada, creo yo. Es como, ¿verdad? Creo que a veces yo veo a los países como las personas, los países adolescentes versus los países mayores. Y los países mayores tienen esa calma en la cabeza de, ok, vamos a esperar, no hay que hacerlo todo a la prisa, ¿verdad? Toma tiempo, eso. Esa es mi opinión, ¿verdad? Como yo veo los países, mientras que ves países como Estados Unidos, que es el adolescente del grupo, que se cree que todo tiene que pasar ya y a la cañona y tacatá. Valdemar, cuéntanos. Una pregunta, No te estés al mano, vamos a hablar. ¿Cómo se maneja el confucianismo con el actual régimen chino? O sea, ¿cómo se inserta? Sí, bueno, ya no es lo mismo, ¿verdad? Después de la Revolución China, ahí hubo que hacer pero es lo que pasa con estas sociedades, o sea, es que después de tantos años, ¿cómo tú sacas eso de la cabeza? O sea, la Revolución China fue en el 1949, eso fue el otro día, para ver la historia de China. Pero a lo mejor se lleva bien con el confucianismo, con determinada Sí, parte el confucianismo, pero ya no es un requisito ser experto en confucianismo para trabajar en el gobierno, nada, todo eso cambió, se modernizó. Las mujeres no tienen que estar por debajo de los hombres, pero es de notar que todavía no han tenido una mujer que gobierne a nivel... Porque a mí me ha parecido percibir de que lo manejan algunos principios del confucianismo. Sí. Es que tú no se lo puedes sacar a la gente tú sabes, de eso. Es como el catolicismo en Latinoamérica. O sea, hasta las personas que no somos católicos, tenemos el catolicismo, la manera de pensar católica está ahí. O sea, hay que pelear con ella todo el tiempo cuando uno no quiere, ¿verdad? Andar juzgando como hacemos, ¿verdad? Como los buenos, los malos, esa cuestión y el castigo y la culpa y todas esas cuestiones, qué difícil es sacarnos eso de la cabeza. Y es mucho menos tiempo que lo tuvimos comparado con el cristianismo. Te diré que lo que has tirado despierta un hambre de saber, de conocer todas estas cosas impresionante. Esa es la idea. Por eso después es enorme. Es enorme. Es enorme. Es chévere uno mirar un poco, ¿verdad? Como, claro, yo estoy segura que ustedes, incluso en Unitres y antes, han tomado cursos sobre todo esto. Pero lo interesante es que cada profesor tiene una perspectiva distinta, ¿no? Y le va a recalcar algo diferente. Cierto. Por eso uno puede tomar el mismo curso con un montón de gente distinta y es distinto. Una pregunta, Alicia. El caso nuestro, nosotros no habíamos... ¿Las clases van a seguir en verano? ¿Cómo? ¿Tus clases en nuestro verano? No. En tu verano. Bueno, en su verano ustedes no tienen clase. Cierto. Right? Nosotros no. Pero... Ok. Ajá. Yo tengo vacaciones desde el 12, que es la graduación, hasta el 12, desde el 12 de diciembre hasta el 12 de enero. Tengo vacaciones. Pero tenemos una clase más ahora. Me voy para Puerto Rico. ¿Tenemos otra clase ahora? No, ya se acabó. Ya esta es la última. Sí, esta es la última hasta marzo, ¿no? Sí. Pero ¿venís acá al Uruguay o no? Que queremos ahora no, está re caro, $2,300 los pasajes. Yo dije, no. No, pero en febrero ¿El va a bajar. pasaje y de vuelta? Sí, pero en febrero yo trabajo, cariño. Lo que pasa es que las fiestas son terribles. No, y es que es el verano, la gente quiere, y el carnaval después, muchachos. Tienes que sacar todo solo en la avenida, Alicia. No, yo estoy pensando ir en mi verano, que es su invierno. Claro, por eso pregunto, vamos a reiniciar en marzo contigo. Exacto, sí. Y yo trabajo, yo no puedo, o sea, febrero yo estoy trabajando y todo eso, no puedo ir para allá. Pero yo termino acá en mayo,
las clases. No sé si me van a dar otro año, pero me sorprende que me sorprendió ayer. Era el Día de Acción de Gracias y la secretaria de mi departamento me invitó a ir a una fiesta con amistades de ella. Y cuando estábamos ahí, ellos me preguntan, ¿y hasta cuándo vas a estar? Me pregunta la gente de esta familia extraña con que yo estaba. Y yo les digo, bueno, hasta mayo. Y la secretaria dice, con la posibilidad de que le añadan otro año. Y yo, ok. Así que no sé qué es lo que están planeando. Yo miré así como que, ok, eso fue a mí. Pero no pregunté nada porque yo soy así, a mí me gusta dejar las cosas así a ver qué pasa. Pero de que voy a estar de verano, desde mayo hasta agosto. Sí, yo estoy libre de mayo hasta agosto. Ahí Te esperamos acá. Sí, en ese periodo sí. Espero que sí. Ahí los pasajes bajan porque nadie quiere ir por Uruguay porque está frío, que es lo que a mí me gusta cuando está frío. Bueno, y con la sinopsis que nos diste de China, espero que la película continúe. Sí, claro, lo dejamos ahí porque ahí lo retomamos. Y empezar de vuelta y vamos después vamos para India, volvemos para la India, que también tiene muchas cosas. La religión de la India es fascinante, así que vamos a ver un poco de eso también. Sí. Ligia, hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Que el próximo año los espero en el salón de casa nuevamente cuando vengas. Sí, yo cuando tenga fecha ya les digo. Con unos buenos vinos uruguayos. ¿O no? O sea, mira, los que son nuevos en el grupo no saben de los vinos que compartimos con todos ustedes. Sí, los vinos uruguayos que acá no hay, no venden ni uno, en ninguno de los bueno, digo. Te vamos a mandar dónde conseguir vinos uruguayos por ahí. En Columbus. Cuenta que yo no tengo carro, mijita. Lo que pasa es que ahí donde estás me parece que no llega. Pero hay algo importante. Pero en Nueva York, Washington, Boston, todos esos lugares. Claro, puede ser. Pero Puerto Rico, tengo ron de Puerto Rico aquí. Digo, no es que Año Nuevo, ¿dónde lo vas a pasar? En Puerto Rico. Bueno, entonces veremos qué hay en Puerto Rico. Bueno, y voy a pasar mi cumpleaños que cumplo 60, así que lo voy a pasar. ¿Cuándo? En Puerto Rico. En enero, ¿no? ¿Cuándo? El 9, el 10 me vuelvo para acá, porque el 12 ¿El 9 de diciembre? De enero. De enero. Sí. Lo apuntaremos acá, 9 de enero. Sí, así que voy a estar para estar con mis panas allá, qué sé yo, allá se dice así, mis panas. Y bueno, voy a estar en esa. Y voy a estar haciendo la licencia de conducir. ¿Qué más tengo que hacer? Me quieren, un muchacho, le vamos a regalar el carro de mi mamá, el auto de mi mamá, es del 82. Y entonces, claro, pero funciona perfectamente. Está hecho todo una mierda por fuera, pero funciona el carro porque mamá apenas lo usaba, ¿no? Entonces descubrimos que este primo, bueno, no es primo, es un primo extendido, se les quemó la casa a la mamá, y qué sé yo, que tiene 90 y tantos años. Bueno, la cosa es que quería comprarnos el carro porque va a vender el de él para entonces poder, quería comprarnos el carro. Mi hermana y yo nos miramos online y ¿qué carajo se lo vamos a vender? Por favor, qué vergüenza, vamos a regalárselo. Entonces quiere hacerme una fiesta y no sé cuánto. Él quería pagar y que $1,000. Yo, ¿estás loco? Venderte ¿Cuánto? $1,000 quería comprar el carro. No, te lo regalamos. Yo creí en un momento, si alguien nos ofrece 500, puede ser que a lo mejor alguien ofrece 500, pero si es de la familia, por favor, no, regalado, ya. Entonces quiere hacer una fiesta. Me dijo que vamos a estar 2 días de fiesta. Ya ustedes saben cómo son las fiestas en Puerto Rico, que eso es de larga duración. Como el casamiento de hoy. Bueno, los dejo. Un beso. Cuídense, pásenla bien. Cuídense. Bueno, que pasen muy bien, Ligia. Feliz fiesta para todos. Y todos, y todas. Buen año para todos. Sí, ¿verdad? Feliz año. Para todos. Chao. Nos vemos el año que viene. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.